Como saben, y aquí se lo hemos contado muchas veces, ese desánimo con las cifras del paro juvenil en España, las más altas, por cierto, como les hemos comentado muchas veces, de Europa. Una tendencia que dibuja un futuro negro, y más aún cuando conocemos estudios que muestran lo que van a ver ahora mismo en su pantalla. ¿Cuáles son las profesiones más deseadas en función del tipo de países en el que estemos? Este estudio lo que hace es consultar cuáles han sido las búsquedas a través de Google. Es decir, lo que se analiza es la búsqueda concretamente de cómo ser influencer, de cómo ser abogado, cómo ser médico. La búsqueda más realizada en España es la de ser influencer. Por tanto, se saca la conclusión de en España que el trabajo más soñado por la mayor parte de la sociedad es el de ser instagramer o influencer. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Qué clase de jóvenes buscan ser, antes que ser médico, abogado o cualquier otra? Esta conclusión no la sé. Creo que el que ha sacado esta conclusión, un curso de sentido común y algo de estadística no le iría nada mal. Porque claro, si me está diciendo las búsquedas de Internet, es el colectivo de gente que busca por Internet, no el colectivo de gente que vive en un país. Y la gente que busca por Internet, pues ya se tiende bastante a trabajos que van en el entorno Internet. Y claro, el chollo Pero en el podemos entorno hablar Internet, también de gente más joven que consulta todo a través de Internet. Claro, con lo cual el chollo en Por eso Internet todavía más preocupante. ahora mismo es influencer, pero yo los jóvenes que conozco no quieren ser ninguno influencer, y son gente que usa Internet. Quieren ser lo que somos, lo que ha sido la gente normal. Quieren ser empresarios, quieren ser abogados, quieren ser... Y de hecho las universidades, la Universidad de Facultad de Influencer no la veo Lena, y la Facultad de Abogados de tal, sí está Lena. Con lo cual, el genio que ha hecho esto está muy bien para publicar, pero yo lo matizaría mucho, ¿eh? Riera. A ver, vamos a ver. Es decir, yo tengo dos jóvenes en mi casa, los hijos de mi mujer, que tienen 19 y 14 años. Los dos, lo del TikTok, lo llevan a las mil maravillas, son cracks. Yo nunca he visto a gente que se maneje. Ya la mayor ha abandonado Instagram, que era su tal, ahora es TikTok. Pero por otro lado, es decir, siendo así, ella ha empezado la carrera universitaria queriendo ser, es decir, está estudiando criminalística y psicología simultáneamente, un doble grado. Hombre, es decir, manejando el TikTok me parece estupendo, pero afortunadamente ha tenido sentido común. O sea, no ha ido a la facultad de influencer. No se ha ido a la facultad de influencer. Y que hablando con ella, a ver, dice, vamos a ver, sigue a muchos influencers, sí, porque los sigue, porque bueno, les dan noticias interesantes, hasta mi mujer, que también es muy joven, que tiene 35 años, es decir, sigue muchos influencers porque le viene muy bien para determinados temas en cosméticos, en no sé qué, en determinados temas les viene muy bien. Pero si ella, por ejemplo, mi mujer, está plantándose en este momento hacer un máster en relaciones internacionales porque le interesa mucho la política internacional. Bueno, utilizar las tecnologías, pero de eso a ir a la universidad de los influencers, como dice... Sí, aquí no Francas, sí. No hay. Elisa. Bueno, yo sí que quería daros un dato que yo creo que es interesante, y yo que estoy en TikTok también y demás, y es que de los más de 10 millones de influencers activos que hay en Europa, el 15% son españoles. Es decir, estamos hablando de que 2 de cada 10 habitantes en España son influencers, que dentro del mundo de los influencers hay microinfluencers, medianos y luego grandes, ¿no? Los que podemos entender como tal. Lo que me parece quizás más preocupante de esto es que la única salida que están viendo muchos jóvenes es lo de voy a ser influencer. Creo que ese es el paradigma, ¿no? Al final, ¿qué mercado de empleo estamos generando en España? ¿Qué oportunidades estamos generando para los jóvenes si únicamente puedes optar a cada vez más limitadas son tus opciones, ¿no? En los colegios no se fomenta de ninguna manera el emprendimiento. Pensemos que solo en 2 libros, si no recuerdo mal, en toda España se hablaba bien de la figura del empresario. Si se demoniza lo que es un empresario, que generalmente es un pequeño empresario que saca un negocio con mucho esfuerzo y con mucho cariño adelante, si se demonizan esas figuras, pues al final un poco lo que vas generando es, por un lado, gente que quiere de algún modo vivir de mantenido por, y claro, eso hay que utilizar muy bien las preposiciones en muchas ocasiones, y sí que hay mucha gente joven que está buscando esto porque es lo que está consumiendo auténticamente. Quizás no hay tanto contenido de médicos que salga de manera tan brillante,
pero sí que también están destacando otras profesiones, pues porque hay influencers dentro de determinadas carreras que sí que están destacando pues el papel de la abogacía, el papel de la enfermería, pero claro, ¿a qué mercado laboral nos están lanzando a los jóvenes? ¿Qué oportunidades reales tenemos? Es decir, me parece triste que únicamente se pueda optar a tener un tipo de carrera de este estilo y que no pueda ser, si tu sueño es ser abogado, pues ser un gran abogado, porque sabemos los problemas que enfrentan los abogados a día de hoy, ¿no? Por poner ese ejemplo. Pero que sí que es cierto que están despuntando y que tenemos en España muchos y grandes creadores de contenido, que al final ahora, ya que los chavales no consumen tanto la televisión, por ejemplo, pues sí que están en otros medios de comunicación y consumen por ahí, entonces los anuncios tienen que ir metidos por esas plataformas y está cambiando mucho en ese sentido en la economía, ¿no? Es decir, ya las marcas no gastan tanto dinero en publicidad en televisión como antes y sí que gastan en Instagram, en Facebook, en Google Ads. Está cambiando el paradigma. Yo también lo que intentaría hacer atractivas son nuevas carreras que van a ser muy necesarias de cara a futuro a empleos que ni conocemos y que, claro, hay que saber código, hay que saber programación, hay que saber qué es Internet, hay que saber Big Data, hay que saber blockchain, hay que saber qué seguridad vamos a tener en Internet en el futuro. Todas esas cosas son herramientas que vamos a tener que ir dando a los jóvenes para que se puedan desenvolver en este mundo. Sí, pero fíjate, tenemos una cantidad de titulados superiores, es decir, españoles, que en la época de la crisis del 2008 al 2013, en 2010 en adelante, emigraron y que no van a volver. O sea, yo tengo un hijo mío, es decir, que vive en Alemania desde el 2012, que se ha afincado en Alemania porque es ingeniero informático y aquí no tenía ni una sola oportunidad de encontrar trabajo. De su promoción hay 14 viviendo por el mundo. De los 30 amigos que eran de promoción, 14 viviendo por Europa y por Estados Unidos. Uno en Boston, 2 en Alemania, otros en Reino Unido. Quedan 16 en España. Es decir, pero a todos les pagamos la carrera, es decir, con nuestro dinero. Y se están aprovechando el resto del mundo de los universitarios españoles que podrían hacer una magnífica función en estos momentos en España. Rodrigo, ¿qué está pasando con el empleo y la juventud? Bueno, para empezar, influencer es como si quieres que te toque la lotería, ¿no? Es decir, porque claro, bueno, yo no digo que no sea un trabajo porque no lo conozco muy bien, pero supongo que tienes que estar todo el día delante de la cámara tratando de influenciar a quien te vea para comprarte ropa o para lo que sea, ¿no? Del tipo de influencia que quieras tener. Pero bueno, supongo que eso es una especie de sueño como si quieres ser actor de cine, ¿no? O tener un Oscar, ¿no? Hay gente que lo consigue, o sea que tampoco es tan raro. Bueno, es raro, pero hay gente que lo consigue. Yo creo que se habla de nuestro fracaso desde el punto de vista del empleo juvenil, que llevamos con él pues desde hace 40 años, pero es que eso va unido a otra estadística, y perdón por utilizar estadísticas, que es el fracaso escolar. Si vemos, España está a la cabeza, después de Rumanía, del fracaso escolar en toda la Unión Europea. Eso es un dato que debería de preocuparnos tanto como el que haya 60.000 chicos fuera de sus familias. El fracaso escolar es una muestra de fracaso social brutal, porque ahí hay, aparte de un gasto público o privado que se ha desperdiciado, porque esas personas han tenido unas formaciones que han fracasado, todo el modelo está en crisis. O sea, si lo que hacemos es producir fracaso escolar, que la gente abandone la educación, pues es porque la gente cree que no le va a dar resultado la educación. Y después, sí, yo tengo 3 hijos y hay 2 que viven en el extranjero. Indudablemente el mundo es global, no sé, y mucho más en la Unión Europea es europeo. Entonces probablemente nos tendremos que ir acostumbrando a que pues, la gente emigra, igual que emigraban antes a América, pues ahora emigran a la Unión Europea y si no se te van a Asia, ¿no? Que está más lejos. Pero bueno, si nuestra economía no ha sido capaz de mejorar su renta per cápita real desde el 2005, pues es que los chicos y las chicas no podrán estar aquí esperando a ver si esto cambia, ¿no? Tendrán que ponerle ruedas. El otro día, hace muy poco, era el día de las oposiciones de todos estos chicos y chicas que quieren entrar en la profesión. El MIR. El MIR.
Pero todos son ya gente que ha estudiado 7 o 8 años de carrera, que además para poder entrar en esa carrera de medicina tenían a lo mejor una media de 8 o de 9. O sea, que estás hablando de la élite de nuestra sociedad joven, ¿no? De nuestros jóvenes. Y solo pueden entrar la mitad. Bien. Y al mismo tiempo tenemos las calles llenas de médicos en toda España quejándose de que no ganan dinero y que además no tienen minutos para atendernos, y además tenemos el retraso en las operaciones y el retraso sanitario. Bueno, alguien tendría... ¿Y por qué sucede eso si al mismo tiempo, solo en el último trimestre del año, perdón, reiterar el dato, hemos contratado o ha contratado la Administración española 20.000 nuevos empleos públicos? Pero no ha sido ninguno para médicos. No se puede proteger a las mujeres porque no hay policías. ¿Y por qué no? Es decir, entonces tenemos, por un lado, un problema educativo que de una vez tenemos que reconocer, porque vivimos no se puede reconocer nada que se haya hecho mal durante la democracia, no puede ser. Hay cosas que son obvias. Hay un fracaso escolar que es una cosa gravísima para el futuro del país. Y después hay un empleo público que no se aplica a la gente que necesita el país en este momento, que probablemente son muchos más médicos y menos funcionarios detrás de un ordenador. Pero además es que el cambio tecnológico que viene... la semana pasada, las dos grandes compañías tecnológicas, Microsoft y Apple, anunciaron que tienen sus propios modelos de inteligencia artificial. Al parecer ahora los nuevos modelos de inteligencia artificial, tú hablas con el ordenador, vamos a simplificar, aquí yo por lo menos no soy un experto, y le dices, oye, necesito que me hagas un trabajo sobre la conquista de América. Y le dices, no te preocupes, yo te lo hago. O quiero que me hagas una sinfonía romántica con este tipo de instrumentos. No te preocupes, yo te la hago. Entonces, había un profesor que decía que los exámenes van a tener que volver a ser orales porque si no... Exacto. Si no vas a saber si al que estás examinando es al alumno o estás examinando a una inteligencia artificial. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que los cambios están siendo brutales desde el punto de vista tecnológico. No estoy nada seguro de que nosotros estemos preparados para eso, nada seguro. No creo que nuestra administración esté preparada para eso y no estoy muy seguro de que, que nuestra administración no está preparada para eso, estoy seguro. Que nuestro sistema educativo no está preparado, no lo sé, pero con este fracaso escolar. Entonces, yo pondría el acento en los poderes públicos, y ahí incorporo a los partidos políticos, a que realmente el fracaso escolar sea una de las índices que nos cuenten cada mes, porque ahí está. Eso también es inflación, aunque creamos que no, porque claro, si tenemos una mano de obra poco cualificada, pues estamos listos desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Entonces, los problemas de la economía y de la sociedad española son los que son y no son otros. No tenemos un problema de alimentación, no tenemos un problema quizás de clima, tenemos un problema de agua y tenemos un problema de educación. Y llevamos con lo mismo desde hace decenios y simplemente le damos patadas para adelante a la lata para no enfrentarnos al problema. Y ese es un fracaso desde el punto de vista social, ¿no? Sí, no, es que has tocado dos temas que como ciudadana de a pie me excitan un poco. Tema empleo público. Hombre, es curioso que el empleo público en España, que ha crecido probablemente más que el privado, se haya dado en temas administrativos cuando estamos en época de Internet. Porque justo Internet lo que haría es que desaparecieran la mayoría de trabajos administrativos. O sea, un policía por Internet es una cosa complicada, porque el robot policía aún no funciona. Pero en cambio que la propia Internet haga las cosas, sobre todo cuando ya no puedes ir a casi ninguna oficina de la administración, porque lo hace otra cosa y no tienes un funcionario, pues es bastante escandaloso. No se sabe dónde ha ido a parar ese empleo público, pero hay quien piensa que ha ido a parar a engrosar la lista de los señores que buscan votos para los distintos partidos desde distintos puntos de la administración. Y lo segundo, que es todavía más interesante, fracaso escolar. Claro, fracaso escolar quiere decir que desapareces del sistema. España ha inventado un sistema que es la ley CELA, para que no se nos ocurra.
que es para que no desaparezca el sistema, te regalamos el sistema. Exacto. Entonces, lo que se trata es de no suspender con casi nada, que no te vayas de ninguna manera, que acabes con el título simplemente por estar, es decir, la educación parking, y entonces Europa no se pone nerviosa porque en España no habrá casi fracaso escolar. Si con ese remedio somos la segunda potencia en fracaso escolar, imaginaros si tuviéramos una educación en serio, como hace años que nadie propone. Bueno, la última propuesta fue una tal Ley Wert, que ya se encargó otro propio ministro del PP de cargársela, que fue ese chico que vino de Europa, que no me acuerdo cómo se llamaba. El que vino, el siguiente, el que sustituyó a Wert en la Ley de Educación. Había sido eurodiputado todavía, ese Méndez de Vigo, que lo único interesante que tenía la Ley Wert, que era, por ejemplo, las evaluaciones externas al sistema, que es una manera de saber si tú funcionas bien o mal, cosas de estas, se las cargó porque eran conflictivas, claro. Pues entonces, con ese sistema lo que hay que hacer es, cuando nace un niño, se le da una bolita de qué carrera quiere tener, se le da el título y así no hay fracaso escolar en ningún sitio. Tiene EGB, bachillerato y universidad aprobada y tenemos todos perfectamente situados. Ahora todos imbéciles también.